así. Lo que vamos a hacer entonces en la clase de hoy es, más que ponernos a resolver ejercicios o yo explicar, es hacer una revisión por cuestiones de metodología, digamos, ¿no? Por ejemplo, cómo usar las tablas de funciones trigonométricas de los ángulos. Sobre todo por la tabla esta que mandó Chiara, que les decía, está muy buena, hay que aprender a usarla. Es más precisa, permite trabajar con decimales, permite trabajar con ángulos no enteros. ¿Es más difícil de usar? Sí. A simple vista, cuando se ve primero, es como un mar de números, ¿no? Y encima de números con coma, o de números en otro sistema que no es el decimal. Entonces impacta. Pero yo les recomendaría que si quieren trabajar con más precisión, sobre todo ustedes que están en el área de maestro mayor de obras, utilicen la tabla que mandó Chiara. ¿Se entiende el por qué la recomendación? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Vamos de nuevo entonces. Les decía recién, por ejemplo, la importancia de esta tabla es la siguiente. Si llegamos a un ejercicio en este punto, ¿sí? Olvídense que ya buscamos en la tabla o con la calculadora, pero no, bueno, no es calculadora en este caso, que el ángulo que estamos buscando vale 39 grados, nos centramos acá y vamos a la nueva tabla donde se trabaja con ángulos no enteros, ¿sí? Y buscamos 0,625 en la columna del seno. Como veíamos recién, esta es la columna de los ángulos, esta es la columna del seno. El valor más próximo a 0,625 es 0,62524 y no se corresponde con un ángulo de 39, sino con un ángulo de 38,42. Eso en el sistema sexagesimal. Si lo vamos a pensar en el sistema decimal, tenemos que decir 38,7. ¿Sí? Después a esto, por lo pronto, no le den importancia porque no vimos radianes. Son cuestiones que no nos van a interesar, nos va a interesar seno, coseno, tangente. Creo que después la última es cotangente, me parece. A ver. Sí, es cotangente, o sea. Ah, no, seno, coseno, tangente. Sí, cotangente. A esto tampoco le van a prestar importancia. Porque hemos aprendido a buscar la inversa de la tangente de otra manera y porque no nos interesa. Nos vamos a centrar entonces en esta tabla. En esta columna, uy, perdón, esta no, ¿eh? En esta columna, en esta y en esta. ¿De acuerdo? A ver, Sí, profe. Sí, profe. vamos a ver algún ejercicio más. Vamos a la tabla, en alguno que tengamos, a la pizarra, en alguno que hayamos llegado a una instancia semejante. Acá. Tenemos que buscar, por ejemplo, otra vez en la columna del seno, ¿sí? Un valor próximo a 0,428, ¿sí? Vamos a la tabla, seno, tenemos que buscar 0,428. Como acá estamos en 0,0, falta muchísimo. 0,428, acá nos pasamos. 0,4443. Lo más próximo a 0,428 acá, ¿qué es? ¿Qué valor es? En esta columna, ¿sí? En esta. Se pintan todas. Es este, ¿no? Es esta fila. ¿Qué ángulo es la respuesta? El ángulo de 25 grados, 25 grados. 24 minutos. 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 ¿Sí? Y en el sistema decimal, 25,4. 4. 4. ¿Sí? Acá con la tabla anterior, que es esta, que trabajamos. Ah, no. Esta es la tabla de ángulos mayores a 90. Bueno, con la tabla anterior, que creo que está incluida acá. No, no está incluida acá. Con la tabla anterior
podíamos trabajar solamente con ángulos enteros, ¿sí? Entonces buscábamos lo más próximo en la columna del seno a 0,428, decíamos que era 0,423 y que eso se correspondía con un ángulo de 25 grados. Si trabajan con esta tabla, ¿sí? Pueden ver que lo más próximo en la columna del seno a 0,8 a 0,428 es 0,42894 y que se corresponde más exactamente con un ángulo de 25 grados 24 minutos. ¿Sí? Tengan presente que si acá se trabajara con más decimales, se puede llegar a tener también los segundos, ¿sí? Ya sería una super tabla, no sé si existe. Hasta acá, el nivel de precisión que permite eh, es muy útil al asunto, a lo que se busca, ¿sí? Y me parece que si no tenemos la posibilidad de estar en el aula y más allá de que se pueda explicar en clases escritas, mostrar en vivo y en directo, digamos, después de este botón viene este botón y poder interactuar, es un buen reemplazo a la tabla cuando no se maneja bien la calculadora. ¿Sí? Sí, profe. Ahora les consulto. ¿Se entendió el tema del formulario 5 y el formulario 6? El formulario 5 tiene la finalidad de ser un compensatorio para quienes no trabajaron eh, de marzo, digamos, hasta ese formulario, que la entrega fue en agosto, ¿sí? o principios de septiembre. Y el formulario 6 es para todos y todas y tiene la finalidad de evaluar o ponderar los conocimientos sobre los últimos temas, o sea, teorema del seno y del coseno. ¿Sí? ¿Hay dudas con eso? No, profe. No, No, ninguna. Profe, no, yo no. tuve un problema con el formulario 5. Sí, decime. Cuando lo quise hacer, Ujú. no me dejaba tocar nada. Entraba a la página y no podía poner nada. ¿No te dejaba completarlo? No. ¿Y eso cuándo fue? Creo que la semana pasada, el domingo o el sábado. Le quería hablar de eso en la anterior clase, pero se me había cortado la luz. ¿Intentaste nuevamente después? Sí, carga la página, pero no me deja. Después con el formulario 6 sí pude. Formulario 5. Formulario 5. Yo del formulario 5 recibí estas respuestas. ¿Sí? Martínez Celeste, Federico Monzón, Cueva Franco, Johnny López, Ramiro Escurra, Chiara Escobar, Joel Molina. Así que, Ángel, tuya no recibí ninguna respuesta. Es raro, porque, a ver, si vos ya la hubieras mandado, no la podrías volver a enviar porque en la configuración está que se reciba un solo formulario por cada correo electrónico. ¿Sí? Como así también está la posibilidad de editar el formulario. No Sí, sabría. por eso. Tampoco podía mandarlo ni nada. Solo me dejaba poner el email y después el nombre y todo lo demás no me dejaba tocar nada. Enviar. A ver. ¿Vos estás en Classroom? Sí, A ver. Enviar por correo electrónico. No. Lo voy a enviar al chat acá y después intenta abrirlo e intenta completarlo a ver si tienes algún problema. ¿Sí? sí. Gracias, profe. De nada. ¿Es necesario que volvamos a hacer un repaso más de la tabla? Sí, ¿no? ¿Algún caso más? Podemos Sí. podemos buscar un caso donde hayamos trabajado con algún ángulo acutángulo, ¿no?
No sé si fue... A ver... 60, 76... No, pero podemos... Fondo... Negro. Vamos a poner un triángulo. No. A ver, vamos a inventar acá. Vamos a tratar de hallar todos los datos de este triángulo, ¿sí? Considerando que esto es A, que esto es B, que esto es C. Y vamos a finalmente buscar un ángulo, buscando que sea más preciso el resultado que lo que veníamos trabajando. Que esto es A, que esto es B, que esto es C. Yo voy a decir, por ejemplo, que tengo este lado que mide 20 metros, ¿sí? Espero que el triángulo exista. Voy a decir que este lado mide 50 metros. Y voy a decir que este ángulo mide, a ver, más o menos, ¿cuánto dicen que puede llegar a medir? 12. 12 grados. Bueno, vamos a ver. Después si no nos vamos a encontrar con problemas, ¿sí? No pasa nada. Y lo podemos reparar. Recuerden que habíamos dicho que había triángulos que no existían. O sea, podría ser que ese triángulo no exista. Pero vamos a ver si existe o no y vamos a tratar de hallar todos los lados y todos los ángulos. Pregunto, si tenemos dos lados y un ángulo comprendido, que era lo que habíamos llamado lado, ángulo, lado, ¿qué les parece que tenemos que aplicar? ¿El teorema del seno o el teorema del coseno? Del coseno. A ver, vamos a... Esto no se mueve, sí. No, no se mueve. Así se mueve. A ver. Teorema del coseno. Acá. No, me queda en teorema del seno. Teorema del coseno. ¿Sí? Vos decís que con dos lados y un ángulo comprendido podemos aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno se aplica a cualquier triángulo y nos permite calcular un lado cuando se conocen los otros dos y su ángulo comprendido. Los otros dos y su ángulo comprendido. Los otros dos, a ver, lo marco acá. Permite calcular un lado cuando se conocen los otros dos y su ángulo comprendido. Permite calcular un lado cuando se conocen los otros dos y su ángulo comprendido. ¿Me siguen? Sí. Sí. Sí, profe. Permite calcular un lado, este sería el tercero, ¿sí? Conociendo los otros dos y un ángulo comprendido. Las fórmulas eran estas. ¿Se acuerdan que lo habíamos aprendido a enunciar? Sí. Sí, profe. Que decía que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de esos lados por el coseno del ángulo opuesto al primer lado. Vamos entonces a nuestra última filmina, donde tenemos un triángulo con dos lados y su ángulo comprendido. Eso nos tendría que permitir encontrar ¿qué cosa? ¿Qué lado? Lado C. El lado C, exactamente. ¿Y qué fórmula vamos a aplicar de las tres? La que contiene
al ángulo C, eso seguro, ¿no? Sí. ¿Y la fórmula que contiene el ángulo C, se animan a enunciarla? ¿A dictármela? Sí. A ver, C al cuadrado. C. C al cuadrado Sí. Igual igual a A al cuadrado. al A al cuadrado cuadrado, más B al cuadrado sí, menos ujú, 2 ujú, a B ujú, y coseno de C. muy bien. ¿Sí? Si esto está bien, vamos a tener que reemplazar y cuántas incógnitas nos tienen que quedar de todo eso. Profe, ¿por qué puso 2 por A por C y no por B? Ah, porque la profesora también se equivoca. Qué bien, Agustina, atenta siempre. ¿Sí? Ahora, repito la pregunta. Ahora sí, antes no iba a pasar eso. Teniendo esta fórmula y reemplazando los datos que tenemos, ¿cuántas incógnitas nos tienen que quedar? Una. Una, ahora sí. ¿El lado C lo conocemos? No. No. Incógnita. C al cuadrado es igual a... ¿Al lado A lo conocemos? Sí, Sí. ¿Y de cuánto es? 50 metros. 50 metros. 50 metros al cuadrado más. ¿Al lado A lo conocemos? Perdón, al lado B. Sí. Sí, ¿Y es de? 20 metros. 20 metros. Exacto. 20 metros. Menos 2 por, dijimos 50 metros. Dijimos, qué chiquito que está quedando. 2 por 50 metros por 20 metros 20 por metros. coseno de Sí. Sí. Que sería sería 12. 12 grados. ¿Sí? Ahora, empezamos a resolver esto. Tenemos que C al cuadrado es igual a 50 metros al cuadrado, ¿cuánto da? 2500. 2500, ¿no? No, ¿cómo coma 500? Ahí usted usa una calculadora, señorita, y la calculadora seguramente pone el punto por la coma. Escriba, si no me cree, 2.5 igual, y va a ver lo que le digo. Use la coma en la calculadora, va a ver que la traduce la calculadora como punto. La calculadora hace esto, pero eso es 2500. ¿Sí? Está mal cuando la calculadora, o sea, es al revés. Esto es 2500. Así debería ponerlo la calculadora. No sé por qué se lee como una coma. Pero 50 por 50 nunca podría ser 2,500, ¿sí? 2,500 es 2,5. Está entre 2 y 3 ese número, ¿sí? 50 por 50 nunca podría ser 2,500, ¿de acuerdo? Sí, profe. Genial. Sí. 2,500, no, 2500 metros cuadrados. Más 20 por 20, o sea, 20 al cuadrado, 400. no 4,00, ¿no? Y ahí igualmente Sí. no la pone la coma la calculadora, pues son 3 cifras. 20 por 20 metros cuadrados menos 2 por 50 por 20, 2000. 2000. Y metros por metros, Metros cuadrados. metros cuadrados. Por el coseno de 12. Y ahora, lo que les decía es que, por ejemplo, en vez de ir a la tablita con la que estábamos trabajando, esta igual no, con la que estábamos trabajando, que habíamos visto en el material, que vayamos a la tablita que envió Chiara y busquemos ahí 12 en la columna del seno, del coseno, perdón. ¿Sí? En la columna del coseno, ¿no? Coseno de 12. Que vayamos acá, otra vez el error, y busquemos en la columna del coseno, ¿sí?
la coincidencia con ángulo 12. Tenemos que buscarlo en esta fila. 6, 7, 9, 12. ¿Sí? Estamos acá. Esto es seno, esto es coseno. ¿Sí? Y ahora esta tabla nos permite trabajar, como van a poder ver, en vez de con 3 decimales, como la tabla que veníamos usando, con 5. A eso me refiero cuando digo que permite más precisión, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, acá vamos a poner 0, y ahora sí es coma, ¿eh? Eso es menos que 1, ¿sí? Ahora sí es coma. 9, 7, 8, 15. 9, Sí. 7, 8, 15. ¿Sí? Ahora, vuelvo a repetir el tema de la importancia de respetar términos acá. ¿Sí? Esto es así, así y así todo junto esto, ¿no? Y repito, ojo acá porque esto proviene de factores, ¿no? 2 por A por B por C. Recuerden primer y segundo año cuando vieron cálculos combinados, ¿sí? Aprendieron a respetar en términos y a saber que las multiplicaciones tienen prioridades respecto de las sumas, ¿no? Sí. Vuelvo. C al cuadrado entonces es igual a, dijimos, esta suma sí la podemos hacer, acá van las multiplicaciones, y la suma de 2.500 más 400, 2.900. 2.900. Y como estamos trabajando con metros cuadrados, esos son 2.900 metros cuadrados. ¿Sí? Acá, menos 2.000 por 0,7, perdón, 97815. ¿La están haciendo la cuenta o no? No. Tienen que poner en la calculadora 2.000 por 0 punto, ¿sí? En la calculadora, fíjense que el punto es una coma, de nuevo. Tienen que escribir en la calculadora 0.987, 978, perdón. 7, 8, 1000, 1956,3. sí. Sí, el puntito va acá. Fíjense, fíjate en la calculadora, si lo hiciste con la calculadora, que la calculadora te pone 1,956.3. No, eso Sí, es sí. 1900, ¿sí? El punto se usa después de 3 cifras enteras, ¿sí? 1956,23, ¿sí? Metros cuadrados. Estamos trabajando con metros cuadrados. Ahora, tenemos que hacer 2.900 menos 1956,23. En la calculadora sería 2900, ¿sí? No se ingresa el punto, no se ingresa el punto para decir 2900. 2900 menos 1956,23. Y eso da 943,77. 77. 77, exactamente. 77. Ahora, este cuadrado va como raíz o propiedad simétrica, cosas que llegamos a charlar creo que muy brevemente la única clase presencial que tuvimos, porque puse el cuadrado de nuevo. Y tenemos entonces la raíz cuadrada de 943,77. Y eso da 30,720. Sí, ahora pongo el resultado. Disculpame que estoy corrigiendo acá que me olvidé los metros cuadrados.
30, 720. 720. Sí, da 720, 83, bla, 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 bla. Esto de los decimales, ¿no? Les decía, tratemos de... Los voy a escribir, pero solamente para que los vean. Vamos a usar los tres que vos decís. Sobre todo porque el tercero es un 0. 8, 3, 9, 8, 3 metros. ¿Sí? Obtuvimos el valor de C, que vamos a poner directamente 30,72, porque este 0 ya no cuenta, ¿no? De acá para allá, como ve. Si es un 0 lo que sigue. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a agregar una filmina más. Vamos a poner un triángulo igual al anterior. Vamos a cambiar el fondo. Añadir imagen. Es este, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo este? ¿Se verá blanco el fondo? Vamos a seguir con nuestro triángulo. Vamos a ponerlo más arriba para que nos dé lugar. Tenemos 20, 50, 12, 30, 72. Lápiz. Este es 20, ¿no? Este es 50. Este es 30,72. Y este es 12, ¿no? Sí. Bien. Recién a 12 grados, ¿no? Recién aplicamos el teorema del coseno. Vamos a hacer uno más aplicando el teorema del coseno. Vamos a olvidarnos que tenemos el ángulo de 12. Y vamos a trabajar considerando que tenemos 3 lados. Si tenemos 3 lados, podemos aplicar ¿cuál de los dos teoremas? ¿El del coseno o el del seno? ¿Se acuerdan? Coseno, profe. El del coseno. El caso lado, 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 ¿no? Podemos aplicar el teorema del coseno, ¿sí? En el caso lado, lado, lado. ¿Qué fórmula voy a usar? Y la del ángulo que quiera encontrar. Yo voy a querer encontrar este ángulo, ¿sí? Eso va a confirmar si el triángulo que elegimos es oblicuángulo como el que tenemos en la imagen. Perdón, es obtusángulo o no. Quizás es acutángulo y este ángulo no nos da mayor a 90. Por eso lo vamos a ver ahora. Tenemos entonces el caso lado, 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 ¿sí? Dijimos que era ABC en ese orden. Sí. Que esto es A, que esto es B, que esto es C. Si yo quiero hallar este ángulo, ¿qué ángulo quiero hallar? ¿El ángulo? A. A. El ángulo A. ¿Qué fórmula voy a usar entonces de las tres del teorema del coseno? En este caso usamos esta, ¿no? La que involucra al lado C. El lado C al cuadrado, bla, 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 porque trabajamos con el ángulo C. Yo ahora quiero que hallemos el ángulo A. ¿Qué fórmula vamos a usar? La que involucra al lado A y al ángulo A. ¿Y esa cuál es? A al cuadrado igual B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C No. el B por C quise decir. Perdón. Ahí está. A mí me pasó lo mismo hoy. 2 por B por C por... Por el coseno de A. Ahora sí, ¿no?
Sí, sí. Bien, vamos a pasar a reemplazar y nos tiene que quedar una sola incógnita. ¿El lado A lo tenemos? Sí, tenemos los tres lados. ¿De cuánto es el lado A? 50 metros. 50 metros. 50 metros. Eso, como dice la fórmula, lo elevamos al cuadrado. ¿De cuánto es el lado B? 20 20 metros. metros. 20 metros. Al cuadrado. ¿De cuánto es el lado C? 30,72 metros. 30,72 metros al cuadrado. Nos va a quedar abajo esto. Menos 2 por 20 por, voy a seguir acá abajo, 30,72 por el coseno de A. ¿Es muy desprolijo? ¿Se entiende así o lo empiezo de nuevo? Lo borro y lo hago de nuevo. Sí se ve, profe. Si no sacamos la unidad metros, sabiendo que en algún momento se va a cancelar para que quede en un solo renglón. A ver, o lo trato de hacer más chiquito. Tenemos entonces 50 metros al cuadrado igual a 20 metros al cuadrado más 30,72 metros al cuadrado menos 2 por 20. Acá yo voy a poner metros cuadrados, ¿sí? Por 30,72 metros al cuadrado, porque los metros del 20 con el del 30,72 se van a convertir en metros cuadrados por el coseno de A. Así lo tenemos en un solo renglón, ¿sí? Ahora, 50 por 50 dijimos que era 2500. 2500, ¿sí? 2500 metros cuadrados. 20 por 20 dijimos que era 400. 400. 400 metros cuadrados. 30,72 al cuadrado es, o sea, 30,72 por 30,72. 943,718. Ahí sí que nos vamos a quedar en el otro renglón, ¿eh? 943, 718. 718. Metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados, menos. Y ahora tenemos 2 por 20 por 30,72. $1,228,8. 1.228,8 por, bueno, metros cuadrados, ¿no? Ahí llego, por coseno de A, ¿sí? Quedó casi en el rincón el coseno de A. Ahora, nuevamente, esta suma la podemos efectuar, ¿sí? Esta suma la podemos efectuar. Esto no lo podemos todavía resolver porque tenemos una incógnita acá. Entonces nos queda 2.500 metros cuadrados igual a 400 más 943,718. $1.343,718. 1.343,718 metros cuadrados menos 1.228,8 metros cuadrados por el coseno de A, ¿sí? Ahora, nuevamente, siempre respetando los términos, fíjense que lo único que hay que hacer para hacer en esta ecuación, ahora esto lo borro, esto sería equivalente a tener, por ejemplo, invento, 2 es igual a 5 menos 4 por x, ¿sí? Este sería este sería este sería este, y la x es el coseno de A. ¿Se entiende eso? Lo único que hay que hacer por hacer ahí es separar en términos. Este 5 que es positivo se va para allá, que es positivo se va para allá restando, y después este menos 4 que está multiplicando se iría para allá dividiendo, ¿sí? Para que no se mareen con la resolución, digo. Sobre todo porque en este formulario no puse los pasos de la resolución en las opciones.
quiero que sea un trabajo que vayan haciendo ustedes ya. Retomo entonces. Separamos en términos y lo único que podemos hacer es pasar al 1300 restando para allá. Entonces me va a quedar 2500 metros cuadrados menos 1343,718 metros cuadrados igual a menos 1228,8 metros cuadrados por coseno de A. Ahora, ¿esta resta cuánto da? 1156,282. 1156,282, así, ¿no? Metros cuadrados. Ahora, esto que está multiplicando acá de forma negativa, ¿sí? Pasa dividiendo con su signo. Me quedo muy para acá, no importa. Menos 1228,8 metros cuadrados igual al coseno de A. ¿Sí? Ahora, metros cuadrados se va con metros cuadrados, ahí me va a quedar solamente un número. ¿Cuánto es 1156,282 dividido menos 1228,8? ¿Lo están haciendo? Menos, bueno, lo contesto yo si no, 0, a ver, 0,9. 9, ¿qué más? 4, 0, 9, sí, a partir de acá ya mucho no nos va a servir, pero lo vamos a poner entero. O sea, con las cifras que da la calculadora, ¿no? No entero. Claramente no es un número entero. Igual a coseno de A. Ahora, fíjense que lo que cambia en relación a lo que estábamos haciendo es que nos encontramos con un número negativo. En la tabla de razones de funciones trigonométricas de ángulos del 0 al 90 no hay ningún valor negativo, ¿sí? En la tabla nueva, y ahora sí, vamos a buscarla en las dos tablas, tenemos que buscar el valor correspondiente al coseno más próximo a menos 0,94. ¿Sí o no? Sí. Vamos a la tabla que les mandé yo y después a la que mandó Chiara. Tenemos seno, coseno y tangente, en ese orden. Y tenemos que buscar menos 0, a ver. Acá están mal puestos los decimales. Desestimen por completo esta tabla. Vamos a la tabla que mandó Chiara. Acá están mal puestos, están trabajados de forma distinta los valores. Vamos a buscar en la columna del coseno, ¿qué valor? Menos 0,9. Seguimos positivo, 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 positivo. Empieza a volverse negativo acá, ¿ven? A partir de 90. ¿Ven que empieza a volverse negativo? Acá, Sí, a partir de profesor. 90. El ángulo de 90 está acá. Acá se vuelve 0 y acá se empieza a volver negativo. La función coseno, ¿sí? Y buscamos el valor más próximo a 0,94. Nuevamente 0,94. 0,94. 0,1. Bastante más abajo. 0,3. 0,4. 0,8. 0,9. 91. 92. 93.
9,4. Estaríamos entre acá y acá, ¿no? El más próximo está entre 160 y 160,1. ¿Se ve eso? Sí, profesor. Sí, profe. Acá está la columna del ángulo, ¿sí? Y estamos buscando el valor más próximo a 0,94. Está 0,39669 y 0,94029. A simple vista diría que es este. Y que es un ángulo de 160,1 o 160,06. En la otra tabla, si nosotros lo buscáramos, encontraríamos inmediatamente el ángulo solamente entero. Que ahora, después la voy a revisar, la tabla que les pasé, porque quizás cuando la descargué no se descargó como correspondía, porque era un documento en PDF que yo convertí y claramente algo salió mal. Claramente algo salió mal, así que desestímenla, no le den bolilla. Van a seguir usando la que mandó Chiara, sobre todo si ya la entendieron. Creo que con orientación esto no es magia, digamos, todo lo contrario. Y vamos a decir entonces que nos encontramos frente a un ángulo de ¿cuántos grados? El ángulo A es de 160 160 grados. 160 grados, ¿sí? Podríamos decir de hecho que es de 160 grados 6 minutos, ¿no? Sí. Para Sí. trabajar con más precisión. Y ahora, por suerte, nuestro triángulo existe y coincidió el triángulo que elegí con los datos que empezamos a trabajar con que este ángulo es un ángulo obtuso. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora ya tenemos dos ángulos y tres lados. Vamos a seguir trabajando con este triángulo. A ver si repasamos algo del teorema del seno. El teorema del seno servía para qué casos, ¿se acuerdan? Para cuando teníamos que, en vez de dos lados y un ángulo comprendido, por ejemplo, dos lados y un ángulo ¿qué? ¿No se acuerdan? ¿Opuesto? Opuesto. ¿Quién me habló? ¿Cintia? Chiara. Chiara. Sí, exactamente, Chiara. No te reconocí la voz. Tampoco es que me dedico a reconocer voces. Les conozco las voces a algunos y algunas porque suelen hablar, pero me puedo equivocar. Ramiro, Fernando, Chiara, Ángel, Paola, Agustina. Bien. ¿Camila se fue? Sí. Leonardo también. Ojalá que sea la conectividad y no lo aburrido de la clase de matemática. Estábamos entonces con este triángulo. Dijimos que para trabajar con el teorema del Profe. seno... Sí, decime. Camila dice que está todavía. ¿Dónde está? Y Leonardo Gómez también. A ver, Sí, hay cambiar. varios conectados, profe. A ver, vamos a poner así. No los veo. A ver si cierro el chat. Ah, ahí están. Está Agustín Chamorro. ¿Ven? Ahí está, Fernando Copa. Apareció más gente ahí. Muy bien. Era la presentación de la pantalla. Entonces, decía que para trabajar con el teorema del seno tenemos que tener dos lados y como bien respondió Chiara, en vez de un ángulo comprendido, que fue como empezamos a trabajar acá, un ángulo opuesto. ¿Sí? Yo entonces voy a seguir trabajando con este triángulo y vamos a trabajar con el ángulo que conseguimos recién. ¿Sí o no? Sí, profe. Vamos a decir, lápiz. A, B, C. Vamos a decir que este era 20. Este
¿Este era 30,72 o estoy diciendo cualquier cosa? Sí, era así, profe. Sí, 30,72. 30,72. Y vamos a trabajar con el ángulo ese que conocimos recién, que es el de 160 grados, 6 minutos. Sí, profe. Sí. Ahora, teniendo dos lados, ¿sí? Dos lados y un ángulo, puse el ángulo comprendido, no puedo ser tan distraída. Tenemos... No vamos a trabajar con ese ángulo o vamos a trabajar con... Denme un minuto, ¿eh? Denme un minutillo. Si yo quiero este... Este estaba bien. El error era que necesito este lado. Ahora sí, 50 metros. 50 metros. Ahora sí, tenemos dos lados y un ángulo no comprendido. ¿Sí? Recién sí teníamos dos lados y un ángulo comprendido. Tenemos dos lados y un ángulo no comprendido, sino opuesto a uno de ellos. ¿Sí? Eso nos va a permitir obtener ¿qué ángulo? ¿Se acuerdan? Acá. Dado cualquier triángulo, se cumple que cuando se conoce que existe una razón constante entre los lados del triángulo y los senos de los ángulos opuestos, ¿sí? Cuando se conocen, por ejemplo, dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos es cuando se puede aplicar. Lo que se obtiene es el ángulo faltante. Se puede aplicar también cuando se conocen dos ángulos, que este no es nuestro caso, y un lado opuesto a uno de ellos, ¿sí? Nosotros estamos en este caso, en el caso lado, lado, ángulo. Que acá, tranquilamente, lo voy a corregir porque yo creo que se las mandé, las plantillas, que les había dicho que lo iba a corregir, creo que lo corregí en uno y en el otro no. Como no es ángulo comprendido, quizás orienta más llamarlo lado, lado, ángulo. ¿Y se acuerdan que tomábamos estas fórmulas de A2? A ver si puedo ir más rápido. Sí, profe. Tenemos entonces, como datos, vamos a escribirlo porque por ahí trabajamos bastante sobre el teorema del coseno y quedó medio rezagado el asunto. Tenemos como datos dos lados, ¿sí? Uno es el lado B, que es de 20 metros, ¿sí? Tenemos un lado A, que es de 50 metros, y tenemos un ángulo A, que es de 160 grados, 6 minutos, ¿sí? Este ángulo es opuesto a este lado, ¿sí? Uy, qué fea flechita. Este lado es opuesto a este ángulo. Aplicando el teorema del seno, ¿sí? Si existe una razón constante entre sus lados y los senos de los ángulos opuestos, y ya tenemos un lado y un ángulo opuesto, nos falta, si tenemos otro lado, ¿qué ángulo? El ángulo opuesto, o sea, ¿qué ángulo vamos a hallar si aplicamos el teorema del seno? B. El ángulo B. El ángulo B. B. Exactamente, la incógnita va a ser esta. ¿Y cuál sería la fórmula? A minúscula ¿Sí? sobre el seno de la A mayúscula. O sea, sobre el seno del ángulo A. Claro, claro. Igual Ujú, a B sobre ujú, el ángulo ujú. del seno de... Ahora sí.
el seno del ángulo B, ¿sí? Y si todo esto está bien, tenemos que tener tres datos y una incógnita. ¿Conocemos el lado A? Sí, lo dijimos recién, 50 metros. ¿Conocemos el ángulo A? Sí, 160 grados, 6 minutos. ¿Conocemos el lado B? Sí, lo dijimos Sí. recién. ¿Conocemos el seno de B? No conocemos B. B es incógnita. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco más ahora del teorema del seno? Sí, profe. ¿Qué tengo que hacer ahora acá? Sí, ¿Qué profe. tienen que hacer ahora acá? ¿Qué tienen que hacer ahora acá? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo puedo resolver? ¿Qué hago con los denominadores? ¿Qué está haciendo esto acá? Multiplicando, restando, sumando, dividiendo. ¿Qué está haciendo esto acá? Dividiendo, ¿Cómo puede pasar para allá? multiplicando. Multiplicando. Y lo mismo con esto, ¿no? ¿Se acuerdan que por eso habíamos hablado de cómo resolver razones? Sí. Entonces me va a quedar algo así como 50 metros por el seno del ángulo B es igual a 20 metros. 20 metros por el seno, 160 grados, 0,6 minutos. ¿sí? Vamos entonces a la tabla. Sabemos que eso se corresponde con ¿cuánto? ¿Cuánto vale el seno de un ángulo de 160 grados 6 minutos? El seno, ¿eh? Seno, coseno, tangente. Acá estamos en el ángulo de 160 grados 6 minutos. El seno es equivalente a 0,34038. Entonces vamos a escribir 20 metros por 0,34, ¿cuánto? 0,38. 0,38. 34, 0,38. ¿Sí? Y acá, esto ya lo podríamos pasar dividiendo para allá. O dejarlo acá y pasarlo en el paso siguiente. 50 metros por seno de B. ¿Sí? Acá finalmente tenemos 20 dividido 0,34038. ¿Eso cuánto da? Eso da 58,75 metros. ¿Sí? Luego, 50 metros que está multiplicando pasa, dijimos, Dividiendo. dividiendo, que en vez de los dos puntos voy a poner la barrita, que es lo mismo. 50 metros. Metros se va con metros. ¿Sí? Y 58,75 dividido 50 da 1, ¿alguien lo hizo? 175. 1,175. Igual a seno de B. Finalmente, cuando llegamos a estas instancias, tenemos que buscar este valor en la tabla, ¿no? Vamos a la tabla y buscamos el seno de 1,175. Vamos a la tabla y buscamos el seno de 1,175.
Acá está bajando, ¿no? 0,6, 0, a ver. Seguimos en 0, disculpen que pase tan rápido, pero si no, no llegamos más. Acá están valores negativos. Si no encontramos en ningún lado que exista un 1, es porque algo hicimos mal, ¿sí? ¿O no? Porque si no existe el valor, negativo, 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 negativo. A ver. Ah, ok, esperen. ¿Dónde estamos? Tenemos que buscar, no, sí tenemos que buscar en la tabla 1, me parece que hay algo que hicimos mal. 75, shift, seno. Sí, no existe. No existe. Vieron que no lo encontramos en la tabla, que no existe un valor de 1, y tanto. Hay valores positivos y negativos, pero no llegan a 1. ¿Sí? Ni en lo positivo ni en lo negativo, digamos, ni a 1 ni a -1. Eso significa que tiene que haber algún error acá. 20. A ver, si tienen calculadora les pido que lo corroboren ustedes también, ¿eh? $160. Por seno de 160. 6,8. Bien, acá está el error. ¿Lo encontraron? Si alguien lo encontró, dígame, ¿eh? Yo sí lo encontré. Decime, En verdad Chiara. da 0,136. Sí, mi vida. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Antes, ¿dónde está el error? Así lo marcamos. El error está acá. ¿Sí? 20 por seno de 160 no da 58,75. El error está acá. ¿Sí? Primero, el seno de 160 grados, 0,6 minutos, efectivamente da 0,34, 0,38, pero si yo a eso lo multiplico por 20, eso no da 58,75. El error está acá. ¿Sí? Eso es lo que estaba preguntando. Después el resultado claramente va a ser otro. ¿Sí? Pero el error resulta de esa multiplicación y esa multiplicación, en vez de dar lo que habíamos escrito, da lápiz 6,8075. ¿Sí? Después del 0 ya no tiene mucho sentido, pero lo ponemos igual. Metros dividido, sí, ahora, o dividido, a ver, que quedó bastante desprolijo, dividido 50 metros. Y ahora sí, la división entre ese número y 50 da, ahora sí, Chiara. En vez de 1,175 da 0, 0,136. exactamente. 0,136. Vamos a ponerle 2 decimales más porque vamos a trabajar con la tabla que pasaste. 0,13615. ¿Sí? 136,15. O sea, si lo queríamos leer sería 13.615, pero como es después de la coma no se lee así, 0,13615. Bien, ahora sí, vamos a volver a la tabla, ahora que vimos que existía el error, que lo corregimos, y buscamos el número 0,13615. En la columna del seno, ¿sí? 0,3, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,33, 0,35, 0,36,
6, 0,6315. Este es el más parecido, ¿no? Sí. A ver, 13615. 13615. 13. Ah, no, estoy en cualquiera. En cualquiera y ustedes me dicen que sí. Me olvidé el 1. Estoy en el 3615, ¿se ve? Estoy buscando el 3615 y me olvidé la primera cifra, el 1. Y ustedes me dicen que sí. 0,13615, ¿sí? 0,1. Más para acá, 3, 6. Estaría entre acá y acá, ¿no? Entre acá y acá. 1, 3, 6. Entre esta columna y esta columna, o sea, entre un ángulo de 7,8 y 7,9. Vamos a decir que es este, ¿sí? Vamos a decir que es este o vamos a decir que es este. Con este nos va a dar exacto, con este no. Y eso tiene que ver con el truncamiento de decimales. Vamos a decir que es un ángulo de 7 grados 48 minutos. Vamos a decir que el ángulo B es un ángulo de 7 grados, dijimos. 48 minutos. Sí. 7 grados 48 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es la verificación de la suma de los ángulos internos. ¿Qué dijimos de la suma de los ángulos internos de todo triángulo? Queda 180. Y en este triángulo no tiene por qué haber una excepción, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que dar si está todo bien? 180 grados. Bien, nosotros partimos de conocer cuántos ángulos en nuestro triángulo original. Después los demás los hallamos. Partimos de conocer cuántos ángulos. 1, ¿no? Es ese de 12. Después hallamos este de 160,06 y finalmente el de 748. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que este es A, este es B y este es C. Al ángulo C, dijimos recién, perdón, A más B más C es igual a 180, ¿sí? La suma de los tres ángulos, el que nos dieron desde el inicio y los dos que hallamos, si está bien todo lo que hicimos, tiene que dar 180. Si no da 180, algo está mal. Nosotros tenemos un ángulo de 160 grados, 6 minutos, ¿sí? Un ángulo B de 7 grados, ¿cuántos minutos? 48. Y un ángulo de 12 grados, ¿no? ¿Es así? Sí, profe. Vamos a volver a segundo año y vamos a recordar lo que teníamos que hacer para sumar en el sistema sexagesimal, ¿sí? Ordenar por grados, minutos y segundos. 160 grados, 6 minutos. 7 grados, 48 minutos. ¿Sí? Y 12 grados, ¿no? ¿No era así? Si acá estarían los segundos, si habría segundos, estarían acá, ¿no? Uy, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Esto es influencia de la calculadora, ¿ven? Que te hace usar el mismo botón para introducir grados, minutos y segundos, y después uno queda con la cabeza con la configuración de la calculadora, ¿sí? La calculadora para poner grados, minutos y segundos tenés que poner el mismo botón. Supónganse que tienen que escribir 160, botón de grados, 06, botón de grados, que ahí la segunda vez funciona como minutos, y después igual. ¿Me siguen? Sí. Bien, esto da 0, ¿sí? Claramente porque no existe, no hay nada acá. Acá tenemos 0,6 más 48, que eso da 50. ¿50? 54. 54. Y acá
tenemos 160 más 7 más 12. Y eso da 100. 179. Muy bien. Ahora les voy a mostrar algo. ¿Esto significa que está mal? No, no significa que está mal. Un ángulo de 179 grados, 54 minutos, está a 6 minutos de ser 180. ¿Sí o no? Sí. Les voy a mostrar algo. Fíjense, cuando nosotros estuvimos en la tabla recién, dijimos que estaba la proximidad a, ¿cuál era el decimal? 0,13615, ¿sí? Y recuerden que nosotros truncamos decimales, siempre vinimos truncando decimales. ¿Se acuerdan? Por ejemplo acá, que cortamos un número, digamos, le sacamos decimales. Si hubiéramos elegido el 754, ¿sí? El siguiente, este como más próximo, que era lo que les decía, estamos entre acá y acá, me parece que más próximo es este, pero supónganse que hubiéramos trabajado con más decimales y hubiéramos dicho que era el de 754. Fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa si acá... Qué chiquita que es la goma, ¿no? Podría ser un poquito más fácil de usar y un poquito más grande. Lápiz. Dijimos que en vez de 48 elegíamos el de 54. Fíjense, 54 más 6. 54 más 6. 60. 60. Muy bien. Así tengo más lugar acá. ¿Se acuerdan qué pasaba en el sistema sexagesimal cuando los minutos y los segundos llegaban a 60? O Se pasaban los sumaba 60. uno más. Se sumaba un grado más, ¿no? Acá se restaba este 60, ¿sí? Esto quedaba en 0, 0, Sí. ¿sí? Esto quedaba en 0, 0. Y este 60 minutos, porque 60 minutos es un grado o una hora, ¿no? Pasa acá. Y ahora en vez de 179, ¿cuánto tenemos? 180. 180. Y ahora sí tenemos que la suma de los tres ángulos con los que trabajamos es 180. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se entendió la precisión de la tabla, el uso de la tabla que pasó Chiara y por qué está bueno usarla y aprender a usarla? Sí, Sí. profe. Sí, Sí, profe. se entiende, profe. Bien, ¿se entendió cuando tenemos un triángulo a partir de los datos cómo aplicar los teoremas del seno o del coseno en relación a los datos que tenemos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer una cosa. Les voy a mostrar el formulario 6 en la pantalla, se los voy a compartir ahora. Y les voy a hacer, no quiero que me digan la respuesta si lo hicieron o algo por el estilo. Igual creo que una o dos personas nada más presentó el formulario 6, no me acuerdo. Pero quiero preguntarles, ¿acá qué usarían? ¿El teorema del seno o del coseno? Para que apliquen lo que estamos viendo a la resolución del formulario y ustedes también se den una orientación entre ustedes. ¿Está bien? A ver, formulario 6. Una tarea presentada. A ver, igual por ahí en las respuestas hay más. Igual creo que hay tiempo hasta la semana que viene, no me acuerdo. Hasta la semana que viene, ¿no? Por ahora lo Sí, el presentó martes. el martes, claro, hay tiempo. Por ahora lo presentó Martínez Celeste nada más. Preguntas. A ver. Dirección de correo electrónico, nombre y apellido. Dado el siguiente triángulo oblicuo ángulo ABC. Ah, y encima les dije, bueno, no. Aplicar el teorema del seno y hallar el lado B. Les dije, ay, ¿por qué soy? Bueno. Vamos con otros triángulos entonces. Fui demasiado buena en la evaluación. Les estoy diciendo qué aplicar encima. Les estoy diciendo qué aplicar. Vamos con un triángulo cualquiera entonces.
Vamos acá. Esto ya estaría, ¿no? Bueno, después lo borro de última. Fondo, triángulo. Supongan que yo tengo... Quiero cambiar de triángulo, pero no. Circunscripto, hay de todo. A veces salen un montón y a veces no sale casi nada. ¿Ven? Este está bueno, a ver cómo... Pero para ver el tema del ángulo obtuso está bueno. Es imposible confundirse así, ¿no? ¿Se entiende, no? Lo que se señala. Si hay un Sí. ángulo que excede un recto, entonces es un obtuso. El ángulo. ¿Sí? A ver si esto lo puedo borrar, no Sí, creo. profe. No, no lo puedo borrar. Bueno, no le presten atención a ese recuadro. Supónganse que como datos tenemos este ángulo obtuso, ¿sí? Que como bien se señala ahí, a partir de que es más de un recto, es obtuso. ¿Sí? Que mide, vamos a decir que esto es A, vamos a decir que esto es B y vamos a decir que esto es C. Y yo les voy a plantear que tengo el ángulo A, que es igual a 140 grados. Que tengo el ángulo C, ¿sí? Que es igual a 30 grados. Y que tengo el lado C, que es igual a 25 centímetros, ¿sí? Y les voy a preguntar, ¿qué aplicarían acá para resolver y qué hallarían? Tienen dos lados, perdón, dos ángulos, ¿sí? Dos ángulos, este y un lado opuesto a uno de ellos. ¿Qué aplicarían y qué podrían hallar? Se aplicaría el de seno y se hallaría el ángulo C. El ángulo C, Perdón, el lado C. exactamente, ¿sí? Si yo tengo dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos, claramente si es el opuesto y no el comprendido, estoy en el campo del teorema del seno. Y si lo que tengo es dos ángulos y un lado, lo que voy a hallar es el lado restante. ¿Qué lado? El lado opuesto al ángulo que no está, ¿sí? O sea, el opuesto a A. En ese sentido se van a involucrar A sobre seno de A y C sobre seno de C. Entonces tengo esto como dato o incógnita. 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 Bueno, si ustedes lo dicen. No, Incógnita. ¿Dato o incógnita? Alguien me dijo que no hay, ¿eh? sí, yo. Sí, no, es dato, profe. Es dato porque profe. conozco a, ¿no? Sí. Si yo reemplazo ahí en el seno a 140, eso claramente es un dato, ¿no? ¿Esto es dato o incógnita? Dato. ¿Esto es dato o incógnita? Dato. Finalmente, ¿esto es dato o incógnita? Incógnita. ¿Sí? Esto es lo que me interesa que aprendan a hacer. Incógnita. En el formulario los ayudé demasiado, digamos, no me había dado cuenta. Igual no está mal, porque tampoco todos y todas están presentes acá, qué sé yo. Hay personas que presentan los formularios, pero no están en clases. Vamos con uno más. Tenemos nuevamente un triángulo. Vamos a cambiar de triángulo. Vamos a llamar a esto
Y yo les voy a decir que conocemos P igual a 6 metros o igual a 4 metros y el ángulo Q que mide 66 grados. ¿Qué aplicarían? Coseno. Aplicarían para resolver teorema del coseno. ¿Cuál usarían? Ahí mareé porque no puse ABC, ¿no? Sería el Q. Sería la fórmula de Q, ¿no? O sea, Sí. Q al cuadrado igual P al cuadrado más más O al cuadrado, menos 2 por por P por O por coseno de Q. coseno del ángulo Q, que es el que tenemos, ¿no? Ahora, fíjense, Ujú. esto sería dato o incógnita. 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 ¿Esto? dato. ¿Esto? Dato. Dato. ¿Esto? Dato. ¿Esto? Dato. Dato. Entonces Y tenemos dato. P y O ya aparecen acá, ¿no? Todos estos son datos. Siempre tenemos una incógnita. Lo que hay que aprender a hacer es aplicar la fórmula correcta. Si yo tendría, a ver, vamos a poner el mismo triángulo. El mismo triángulo. Y en vez de eso tengo es un H, ¿eh? No sé por qué estoy tardando tanto en poner letras cualquiera, perdón, me distraje. G, vamos a ponerle J. Y conozco J igual a 5 metros. Conozco G igual a 6 metros. Estos sí son probable que no existan. Sí estamos inventando para ver si se aplica qué fórmula o no. Y H igual a 4 centímetros. ¿Sí? ¿Qué fórmula aplicarían? ¿Y para hallar qué? Si yo quiero hallar, por ejemplo, no, pero le estoy contestando. ¿Qué fórmula aplicarían y qué podrían hallar? El teorema del coseno y podríamos hallar los ángulos de H, G y J. Exactamente, dependiendo de la fórmula que elegimos, ¿no? Si yo quiero elegir, si yo quiero calcular H, voy a decir H al cuadrado es igual a G al cuadrado más J al cuadrado menos 2 por G por J por coseno del ángulo H, ¿no? Y si yo quisiera hallar el ángulo G, voy a decir G al cuadrado es igual a H al cuadrado H al cuadrado más J al cuadrado menos 2 por H por J coseno G. Finalmente, si yo lo que quiero hallar es el ángulo J, voy a decir J al cuadrado es igual a H al cuadrado más G al cuadrado menos 2 por H por G por coseno del ángulo J.
Y en todos los casos, la incógnita está en esta columna, en este lugar, ¿no? En el lugar del ángulo. Todos los lados son dato. Dato, 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 dato. Perdón, estos son dos. Dato, 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 dato. ¿Se ve eso? Sí. Sí, profe, se ve. Bien, lo que tienen que hacer ahora es ir practicando para resolver el formulario 6 y a quienes les corresponda, que eso ya se los envié con el informe anterior, también el formulario 5. ¿Dudas hasta acá? No. No, profe. No, profe. No, no. No, profe. No, profe. ¿Les parece suficiente lo que vimos por hoy para arrancar, para empezar con el formulario? ¿El 6? ¿No tienen ninguna duda, ninguna consulta por hacer? No, dice Camila. Bueno, dejamos la clase por hoy hasta acá entonces y van preparando el formulario 6 y a quienes correspondan Bueno, el profe. formulario 5. Sí, profe. Ok, Bueno, Bueno, seguramente la clase va a estar subida más para el miércoles o jueves, ¿sí? No, hoy no voy a poder. Pero en todo caso, bueno, estuvieron acá. Si quieren avisar ustedes en el grupo, chicos, avisó la profe que para hoy no va a subir el video de la clase, sí, pero sí para los días siguientes, que avancen con el formulario 5 y 6. bueno, profe. Bueno, gracias chicos, nos vemos la próxima, el martes. De Gracias nada, a usted profe. igualmente, chao, profe. chao. Chao, hasta Chao, luego. profe. Al Chao profe. Que Chao, chicos. tenga buena profe. tarde, profe.